Imita a la iglesia. Tiene que ver con todas las actividades de la vida diaria. La semana pasada, por ejemplo, estudiamos cómo deben ser las relaciones de los esposos que aman a Jesús, cómo deben vivir, cómo deben tratarse uno al otro. Esta semana vamos a continuar con la vida familiar, pero hablando más de la relación de los padres con los hijos. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Consejos para los hijos. Leo el texto de Efesios capítulo 6, 1 al 3. Esta semana estamos entrando en el capítulo 6. Los versículos 1 al 3 dicen así, voy a ir leyendo y comentando. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor. Esta orden solo vale para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué solo valen para ellos? Porque el que no está en Cristo Jesús, pues no se importa con el plan de Dios para su vida. Él vive como quiere, hace lo que quiere. Y esa es la situación de los hijos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Pero cuando un joven ha sido educado en el Señor, ha sido criado en el Señor, ha sido formado en los principios del Señor, pues va a llevar a serio el consejo de Pablo. Y el consejo de él es, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque viene de un Dios justo, un Dios que ama la justicia. Y en la manera de ver de Dios es justo que los hijos obedezcan a sus padres. Pero el versículo sigue diciendo más, leo ahora el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo te pregunto, ¿quién dice esto? ¿Quién escribe esto? Pablo. Entonces, si Pablo dice que debemos honrar al padre y a la madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, quiere decir que Pablo sigue considerando los mandamientos como válidos para la vida de los cristianos. No es que cuando Cristo murió acabó la ley, acabaron los mandamientos. Cuando Pablo dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, se está refiriendo a uno de los 10 mandamientos del Decálogo. Para él, los principios del Decálogo continúan valiendo para el cristiano hoy. Pero ya explicamos muchas veces que el propósito de los mandamientos no es ganar la salvación, porque somos salvos únicamente por la gracia. Sin embargo, la gracia de Cristo no anula la validad de los mandamientos. Y este es uno de los mandamientos que los cristianos que han sido salvos por gracia deberían tener en cuenta: honrar al padre y a la madre. Ya vimos dos palabras, hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora vemos, hijos, honrad a vuestros padres. Así como nosotros honramos a nuestro Padre que está en los cielos, lo respetamos y le obedecemos, los hijos en esta tierra deben seguir las instrucciones de los padres, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y el versículo termina diciendo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo conozco muchos amigos míos
que cuidan con un cariño, con un amor de sus padres ancianos. Ya no se pueden mover, ya a veces no pueden caminar, no se pueden valer por sí mismos, pero con qué amor, con qué cariño esos hijos cuidan a sus padres. Y yo siempre les digo, Dios te va a recompensar, es una promesa clara, categórica. Tu vida va a ser larga, vas a tener salud. Es la promesa que Dios te ha hecho. Vamos entonces ahora a la segunda parte, porque Dios aconseja a los hijos obedecer a los papás, honrarlos, andar en sus instrucciones, pero también Pablo tiene un recado para los padres, y esta es la segunda parte, consejos a los padres. Y voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sabes, querido, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que una de las señales de los últimos tiempos será el hecho de que habrán hijos desobedientes a los padres, hijos rebeldes, hijos que no tienen en cuenta para nada las instrucciones y los consejos de los padres. ¿Y por qué todo eso? Porque la cultura de nuestros días es esa. Porque las famosas redes sociales siembran eso en la cabeza de los muchachos. Porque cada vez más se retira a Dios de la vida de la juventud en las escuelas, por ejemplo. En las escuelas que no son escuelas cristianas, que son escuelas del gobierno, casi no hay lugar para Dios. Y sin embargo, Dios es el principio de la sabiduría. Y naturalmente cuando un muchacho crece sin los principios cristianos en su corazón, pues no tiene en consideración el respeto, la obediencia, el honrar al padre, a la madre. Pero ¿qué dice Pablo aquí sobre la responsabilidad de los padres? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque una de las maneras de crear rebeldía en el corazón de los hijos es tratarlos, es despertarles la ira, despertarles la rebeldía, es tratarlos con una dureza extrema. El propio Pablo dice aquí que el papá debe disciplinar a su hijo. Mas nunca te atrevas a disciplinar al hijo en el momento en que tú estás con rabia, con cólera, en que estás enojado. Cuando te trajeron la noticia de que tu hijo se portó mal y se te enciende la ira, ese no es el momento para disciplinar al hijo, porque si lo haces, estás provocando a ira a tu hijo. En lugar de que él diga, mi padre me está corrigiendo porque me ama, él va a reaccionar instintivamente y en su cabecita va a pensar que tú no lo amas, que tú lo estás castigando porque te estás vengando, tú estás abusando de tu poder porque eres más grande y él es más chico. Entonces, en todo esto, el amor tiene que estar presente. Disciplina a tus hijos, corrígelos. El problema es que nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando nadie le puede decir al muchacho nada. Yo me acuerdo, y no estoy diciendo que estaba correcto lo que voy a decirles ahora, pero yo me acuerdo que cuando yo me portaba mal en la escuela, el profesor me daba con una palmada aquí en la mano. Y si yo iba a la casa y me quejaba con mi mamá o con mi papá, ellos me daban el doble. Se nos enseñaba a respetar a la autoridad. Yo no estoy diciendo que esos tiempos eran los mejores, creo que no. Pero el aspecto disciplina se está dejando de lado. Hoy día entra una teoría en la educación de que hay que dejar que el niño vaya por donde quiera para que se desarrolle solo, para que no cree traumas complejos. Y la Biblia no enseña eso.
La Biblia dice que hay que enseñarle al niño que esto es correcto y esto es incorrecto. Después, cuando él sea grande y adulto, él puede escoger el camino que quiera. Pero mientras está bajo la potestad de los padres tienen que imponer límites. Tienen que saber enseñar a los hijos a usar la libertad. Personalmente yo no puedo entender cómo jovencitos, hombres, varones, niñas de 13, 14 años están hasta la 1, 2 de la mañana en una discoteca o en la calle. No puede. ¿Dónde están los padres? La Biblia te enseña que tú eres responsable por los hijos que trajiste a este mundo. No los vas a provocar a ira, pero vas a educarlos, vas a cuidarlos en disciplina, en la amonestación del Señor. Por eso, si tú quieres ser un buen padre, una buena madre, tu manual de instrucción debe ser la palabra de Dios, para que puedas amonestar a tus hijos en el Señor, para que puedas sembrar los valores y principios en el corazón de ellos, para que cuando crezcan, aunque en un momento usando su libertad se aparten y abandonen todo, pero la simiente que tú plantaste en el corazón estará en el corazón y un día producirá frutos. Vamos a la tercera parte de este estudio y aquí vamos a entrar en un asunto un poco controvertido, un poco difícil. Es el subtítulo: la esclavitud en las Escrituras y la historia. Leo Efesios 6, 5 y 9, los versículos 5 y después el versículo 9. Dice así: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Por qué dije que este es un asunto controvertido? Porque aquí se está hablando de esclavitud. Y si tú lees la Biblia, vas a entender que la Biblia está defendiendo la esclavitud. Pero no es así, querido. Tienes que tener en cuenta que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros hoy. Fue escrita para las personas del tiempo en que los escritores bíblicos vivieron. Y Pablo vivió en un mundo en que solo en los países dominados por el Imperio Romano, que era la potencia de aquellos días, había por lo menos 6 millones de esclavos. Esa era la realidad presente. Y el Evangelio no tenía la misión de cambiar la estructura social. Ese no era el propósito del Evangelio. Nunca fue el propósito del Evangelio cambiar la estructura social, política de un país, de una nación o del mundo. La función del Evangelio es predicar al Señor Jesucristo, el único capaz de transformar los corazones. Y cuando los corazones sean transformados, las estructuras serán transformadas. Por ejemplo, en los días de Pablo, el Evangelio fue predicado con tanta fuerza que el cristianismo comenzó a crecer, de tal manera que prácticamente fue el cristianismo que deshizo el poder político de Roma. ¿Te das cuenta? Pero nuestra función no es cambiar estructuras políticas. Nuestra función es predicar el Evangelio. Bueno, Pablo vivió en un imperio donde había esclavitud. Entonces Pablo escribe para la realidad de aquellos tiempos. Cuando se comenzó a predicar el Evangelio, y el Evangelio era libertad, porque cuando Jesucristo predicó su primer sermón en la sinagoga de Capernaum, eso está en Lucas 4:16, dice que él se levantó para leer al profeta Isaías y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. El Evangelio llegó proclamando libertad.
predicando libertad, enseñando libertad. Y Pablo, en medio de ese imperio romano donde preponderaba la esclavitud, él predicó la libertad. Y entonces, ¿quiénes fueron los primeros en aceptar el evangelio? Los esclavos. Por eso es que las primeras iglesias cristianas tenían muchos esclavos que aceptaban el evangelio, pero también gente que no era esclava aceptaba el evangelio. Gente bien empleada, gente de buena posición social, gente rica, aceptaba el evangelio. Por ejemplo, el tesorero del estado en la ciudad de Corinto aceptó el evangelio, se convirtió. Gente de ambos lados se convertía al cristianismo. Y el sábado estaban reunidos en la sinagoga, en el lugar de reunión. Y muchas veces el que predicaba era el esclavo y el que escuchaba era el que era el patrón. Era una situación que hoy día nos resulta difícil entender, porque hoy día pues no hay esclavitud. Sin embargo, los principios pueden ser aplicados a nuestros días. ¿Qué principios? ¿Cómo deben relacionarse el empleado con su patrón y el patrón con el empleado? Y creo que la mayoría de nosotros somos empleados y muchos somos patrones. Entonces, ¿qué principios debemos extraer de todo lo que Pablo dijo aquí? Voy a leer para recordar. Leo Efesios 6:5 nuevamente. Voy a leer. Actualizando el lenguaje. Empleados, obedeced a vuestros patrones con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y vosotros, patrones, haced con ellos lo mismo, que tratar a vuestros empleados con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ese es el consejo. Que el empleado debe ser honesto, diligente, trabajar con denuedo. El mejor lugar para que un empleado predique no es el púlpito, es el lugar donde trabaja, porque ahí todos van a ver cuán cristiano es de verdad. Y el mejor lugar para que un patrón trabaje no es el púlpito, es allá en la fábrica, en la empresa donde dirige gente para ver cómo trata, si él trata como Jesús trataría a las personas. Ese es el mensaje que nos está trayendo Pablo. Ahora vamos a la cuarta parte bajo el subtítulo de Esclavos de Cristo, siervos de Dios. Leo Efesios 6 y 7. Dice así, no sirviendo al ojo, como debe portarse el empleado, aquel que está en Cristo, aquel que vive en Cristo, cómo debe portarse en el lugar donde emplea. Debe trabajar no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Este es un principio que debe normar la vida de todo empleado cristiano. Se cuenta la historia de un empleado cristiano que llegó a una empresa, era el primero en llegar, el último en salir. Él caminaba la segunda milla, hacía más de lo que se le pedía, él estaba atento a todas las necesidades, colaboraba por aquí, cuidaba de la empresa como si fuese su propia empresa. Y cuando llegó el final del año, el gerente lo llamó
y le dijo, mira, yo estoy admirado de la manera como tú trabajas. Tú trabajas como si esta fuera tu propia empresa. Y el empleado le dijo, no, señor, yo no trabajo como si esta fuera mi propia empresa. Yo trabajo como si esta fuera la empresa de Dios. Yo trabajo para Dios. Esa es la actitud del cristiano. Y cuando tú trabajas de esa manera, en esta tierra también vas a tener laureles, vas a tener recompensas. Porque en esta historia que estoy contando, el gerente para el siguiente año ya lo colocó jefe de una sección. Y ese hombre fue creciendo y creciendo. No porque trabajaba cuando los otros lo veían, sino trabajaba, si le veían o no le veían, no trabajaba para mostrar trabajo, trabajaba por su propia conciencia, porque sabía que tenía que hacer como cristiano lo mejor que podía hacer en el lugar donde se encontraba. Bueno, vamos ahora a la parte final de este estudio, hablando de amos que son esclavos. Oh, querido, el esclavo puede ser un esclavo del pecado y el amo puede ser un esclavo del pecado. El trabajador simple de una empresa puede ser esclavo del pecado y el patrón y dueño de la empresa puede también ser un esclavo del pecado. No sé si te has dado cuenta que el ser humano tiene una tendencia a la esclavitud. Proclamamos libertad, gritamos por libertad, escribimos sobre la libertad, salimos a la calle protestando y gritando en favor de la libertad. Sin embargo, somos pobres esclavos del cigarro, de la bebida, de nuestro propio carácter, de nuestra ira, de nuestros complejos. Somos esclavos y queremos libertad. El ser humano es incomprensible. Leo lo que dice Efesios 6, 8. Dice así: sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Oh, querido, Dios tiene un ideal para sus hijos. Dios quiere que todos sean libres en el Señor. Libres en el Señor. Nadie tiene derecho